En la mañana de hoy, cerca de la media mañana aproximadamente, un control de rutina en la ciudad de Caaguazú terminó con la detención de un hombre que estaba circulando a bordo de una motocicleta, y cuando la policía comienza a revisar los antecedentes, nombre, toda la certificación técnica de la identidad de las personas, comprueba que el hombre tenía cerca de 10 órdenes de captura, pero un caso en particular de hace 21 años que agitó toda la jornada, y es como que recién por ahora Diego Casal, nuestro periodista en el departamento de Caaguazú, hay una suerte de justicia probablemente de comprobarse que se trata del mismo. Y es así, eso fue lo que se aseguró. Diego, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a la audiencia. Efectivamente, alrededor de las 9:50 de la mañana de este miércoles, dos agentes del grupo Lince, quienes realizaban un patrullaje por el barrio Florida de la ciudad de Caaguazú, tras divisar, según dijeron, a una persona en actitud sospechosa que se desplazaba a bordo de una motocicleta, lo pararon y le pidieron su identidad. El hombre en un primer momento dio una identidad distinta a la suya. Los uniformados realizaron la verificación a través del sistema de la policía y allí les salta una imagen que era totalmente contraria al hombre. Lo trasladan por esa situación hasta la comisaría segunda de la ciudad de Caaguazú, y ya en sede policial termina dando su verdadera identidad. Freddy Antonio Florenciano Brites, de 43 años de edad, con varios antecedentes policiales, y sin duda uno de los más llamativos del caso es lo ocurrido hace 21 años atrás, el crimen de Felicita. A partir de allí, con otros datos que empezó a brindar el hombre, la policía convocó al departamento de criminalística de la policía a modo de poder confirmar su identidad. Ya en sede policial logramos hablar con Freddy Antonio Florenciano, quien dijo no ser el autor de aquel hecho de abuso y homicidio de Felicita. Señaló de que estuvo por Asunción y principalmente se desplazaba aquí por el departamento de Caaguazú. Si te parece, Oscar, escuchamos primeramente lo señalado por Freddy aquí en sede de la comisaría segunda de la ciudad de Caaguazú. Sí. ¿Y de cuál fue la Felicita? No. Pero ¿y cuál año ya bueno es el abuso y el asesinato de Felicita? ¿Y cuál fue la causa y bueno de contra? Pues ya se sabe, pues ¿Nunca ni presentáis la justicia para que tu familia esclarecer cuál es la situación? ya fue la plata. Mo y co Caaguazú para caer ayudar ubico. Caaguazú más por en todas partes. Ajá. Ese ya por la 21 años donde cédula nunca ne cambia cae con Caaguazú vender y meta y con Morubi correra. A Caaguazú, a zona norte, pues anda bien. Hoy en otros casos de Uña Moyander No hay país, no hay país. La Felicita por donde hay cual pega, acuérdate donde hay cual. No hay país, no. Este caso va a ocupar la atención de los investigadores, de la policía, de los agentes fiscales, de la población en ese lugar donde encontraron su cuerpito. Esto, recordarán ustedes, movió incluso a que el día en que la encontraron sin vida, mayo del 2004, al pie del cerro Yaguarón, se estableciera por decisión el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual Infantil en Paraguay, como consecuencia de ese crimen tan fuerte que marcó, pero muchísimo, a la población y sobre todo a los padres y a la sociedad paraguaya, Diego. Por eso es importante seguir ahondando en todo lo que ocurrió hoy tras la detención de este hombre. Es así. Actualmente Freddy Antonio tiene 43 años. 22 años tenía cuando ocurrió aquel hecho de Felicita. La policía, para poder confirmar y tener certeza de su identidad, convocó al Departamento de Criminalística, quienes primeramente a través de sus huellas
dactilares trataron de tener datos y no arrojó información alguna. La explicación que daban al respecto es de que el sistema AFIS de la policía está en funcionamiento recién desde el año 2009 y el año 2010, por lo que desde aquel hecho, el 2004, nunca más esta persona renovó su documento de identidad. Entonces la policía tuvo que recurrir al reconocimiento facial. Allí la información terminó confirmándose con 65% de coincidencia. El dato que indicaba el uniformado del Departamento de Criminalística es de que eso indica de que el hombre ya en algún momento estuvo recluido en una penitenciaría de nuestro país. Lo que no pudieron precisar es que si su reclusión en una penitenciaría fue antes del año 2004, pero dentro de su historial no figura algún hecho criminal que tenga relación a años anteriores al 2004, o si su reclusión en la penitenciaría fue ya posterior al año 2004, lo cual agravaría la situación porque de haber estado en una penitenciaría y no haber sido juzgado en su momento por el crimen de Felicita. Esos datos se debería de corroborar, decía, ya con el Ministerio de Justicia a través de los registros del Instituto Penal. Sobre el procedimiento y el trabajo que realizaron para confirmar la identidad de Freddy Antonio Florenciano Brites, se refiere el suboficial Joel Ábalos, del Departamento de Criminalística de la Policía. El procedimiento en sí fue la solicitud por parte de la comisaría segunda, ¿verdad?, para la identificación del ciudadano demorado, ¿verdad? Quien según nos manifestó que no estaba aportando los datos correctos, entonces se procedió a la realización de toma por medio del sistema AFIS, las huellas dactilares por medio del sistema AFIS, ¿verdad?, y arrojando como resultado negativo en la base civil, ya que posee 2 bases de carga, y en la base criminal arrojando como resultado positivo con un 65% por identificación facial. Pero con relación al tema de la huella, ¿por qué se da el resultado negativo? Y tal vez porque el ciudadano nunca tal vez renovó su cédula. Puede ser una de las causas, ¿verdad?, que no se le pudo ubicar en la base civil. Pero en la base criminal sí ya se le pudo identificar por reconocimiento facial con un 65%. No obstante, se procedió también a la toma de dactilares del ciudadano, los cuales serán remitidos en horas en el laboratorio de identidad humana en la sede de Luque, para una mejor identificación del mismo. Y más allá de la investigación de los agentes de la policía, de los agentes fiscales que intervienen en el caso, hay algunos testigos directos. Por ejemplo, el hombre vivía en qué sitio, cuál era su rutina habitual, gente que lo conozca. Él residía últimamente en el barrio Bernardino Caballero, aquí de la ciudad de Caaguazú, en pleno microcentro de la ciudad de Caaguazú. A él lo conocían como Jorge, esa es la identidad con el que él se presentaba en el vecindario. De acuerdo al propietario de la vivienda o del inquilinato donde estaba este hombre, el señor Presentado Recalde, señaló que hace 5 meses él le alquiló la pieza donde estaba viviendo, pero refirió de que ya es un conocido de hace varios años. Vivía en diferentes alquileres, se mudaba, desaparecía, luego volvía, y hace 5 meses que retornó hasta el barrio Bernardino Caballero. Lo conocen como una persona que realiza trabajos conocidos como changa, electricista, cortaba pasto, podaba árboles, pero sí tenía un problema, una adicción al alcohol, refería el hombre. Sobre si en algún momento algún familiar le visitó, el dueño de la propiedad refirió de que sí, y llegaron a conocerle a un hermano quien vino hasta la ciudad de Caaguazú. También refería de que en algún momento solía tener parejas ocasionales, lograban ver aquí en el vecindario que en algún momento estaba en compañía de una mujer. Pero decían de que tenía un comportamiento, un perfil bajo, era una persona del que ofrecía sus servicios al vecindario y por supuesto generó toda una conmoción en el vecindario
al saber de que nada más y nada menos que el principal sospechoso del crimen de Felicita era el que convivía con ellos en el vecindario. Don Presentado Recalde se refiere en la siguiente nota sobre esta persona. Esa doña presentado, esa y la jerape, esa ve igual yo. Jorge. Pesa la era ellos. Pero una vez como coigo a ver Caguasupe, upeyo ho otro lado, ho pio llega hace 5 meses llega por lado. A que va que ya otro yo algo. Ojo, puedo ir a yo va pues. A pedo huye de llave. Pesa loico. Pero se haré y me la esa yo baby. Moto ahí qua. O a moto ahí en baby calle. Hay un añón de coteco y pareja y familia, más me veo igual. Antes fue una cuñada, pues antes no fue ruido, pues antes con 3, 4 llamas la cuñada. Al peor oye, me veo la cuñada pues está con ella o un va por pipo y tu au. Jamás lo ya pues, jamás lo dedica a la vez igual a ver. O ya por dai pollo ya por un va por electricidad. A la alquilaje de Wii Bebelan de propiedad, pese a aeropuerto, me hecho la y comía huevo. Yo me acordaste, a la estrella coraje, pero a me hecho plata y eso sea mío que y voy a jugar con el taco y ahí. Pesa la, yo pedía un hockey, pesa loco. La pejano y este ven la hoy cuaco sea la más para la identidad, jamás eres para los yejeca, coabe. Ya este hoy. Solo pelo ya pecha loco. Pero nunca no voy a andar con la abuela, andaba algún familiar, un mía jañón de hoy y coarubi. La hecha y este hoy. La hecha, no puta yo y por lo menos peagui. El caso de Felicita Estigarribia es bueno recordar y contextualizar, y para ello recurrimos al comisario Richard Vera, quien en aquel entonces era uno de los investigadores principales de este caso en particular, y hoy quisiéramos tener un poco de contexto respecto al caso Felicita. ¿Dónde estaba prestando servicios en ese momento? ¿Cómo toma la causa, comisario? Y a partir de ahí, ¿cómo recomponer la historia para referirnos al caso de Felicita? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a la audiencia de Telefuturo. En ese entonces yo me desempeñaba como oficial de planta de la división homicidios y cayó en mi turno. Entonces, en aquel entonces me hemos trasladado con el subjefe, el comisario general Rubén Paredes, hasta la ciudad de Yaguarón y realizamos los trabajos preliminares investigativos que corresponden a la división de homicidios. Y habíamos hecho el trabajo de campo y nos encargamos en aquel entonces de juntar la mayor evidencia posible biológica, física y así también testimonios importantes de testigos hábiles que puedan darnos datos precisos y corroborar que efectivamente Freddy Feliciano es el autor de este horrendo crimen. A eso precisamente quiero llegar en un momento, pero antes, comisario, como para tratar de recapitular y que la gente tome un poco nota de lo que había ocurrido. Felicita volvió de la escuela, almorzó, salió a vender mandarinas en esa ocasión. Antes vendía remedios yuyos también, según estaba mirando en el relato y en el compendio de los trabajos periodísticos que se han realizado. Eran cerca de las 10 de la noche, no retornaba, denuncian ante la comisaría su desaparición y a las 8 de la mañana se encuentra el cuerpo. ¿Esa más o menos fue la línea de tiempo o qué datos inicialmente tenían ustedes para arrancar la tarea investigativa? Asimismo, Santiago, nosotros recibimos información aproximadamente de las 8:30 de la noche y ya nos constituimos hasta la ciudad de Yaguarón un importante equipo investigativo. En aquel entonces de la división de homicidios se fue también investigaciones del área central, comisaría jurisdiccional y toda la dependencia policial de la cercanía se encargó de hacer el trabajo en el lugar del hecho. Nosotros
llegamos a allanar aproximadamente 3 lugares y el último lugar que allanamos pudimos encontrar la ropa interior y calzado y documentaciones de aquel entonces de Freddy. Tenía aproximadamente entre 18 y 20 años, si mal no recuerdo. Y ahí a nosotros, este señor, quien en aquel entonces era su pareja sentimental, un peluquero, nos manifiesta que él regresó aproximadamente a las 3 de la mañana y que a las 5 de la mañana él se retiró del lugar llevando todas sus pertenencias, dirigiéndose en aquel entonces hasta el mercado central de Abasto. Del mercado central de Abasto abordó un vehículo de mayor porte, sería un camión que transporta bananas desde la ciudad de Tendiamora. Entonces él en aquel entonces se subió con uno de los choferes, ya que todos les conocían, él es de Tendiamora, en la zona de Caguazú, y se trasladó hasta Caguazú en camión sin llamar la atención. En ese entonces se hizo la búsqueda en ONI o en vehículos particulares, pero nunca pensamos que él se había ido en un camión de ese porte. Nosotros llegamos en Tendiapuna ya en horas de la tarde y teníamos un testimonio del lanchero que nos dijo que efectivamente esa mañana él pasó a bordo de un camión hasta la ciudad de Tendiapuna. Para tener más o menos una idea, Santiago, para pasar a Tendiapuna solamente en balsa había una sola balsa y 40 minutos para llegar hasta Tendiapuna, y mientras espera pasajero otros 40 minutos, o sea, bastante tiempo llevó de ventaja para que nosotros pudiéramos atraparle en ese momento. Yo no sé si, Oscar te habla, comisario, yo no sé si mi memoria me falla. En algún momento se dijo que ya había sido detenido él y que fue liberado porque no pudieron comprobar que de él se trataba. ¿O era otro? ¿O era otro, efectivamente? Era otro, Oscar. Nosotros tuvimos como 4 detenidos en el transcurso de estos años que reunían las características físicas, pues él tenía una sola cédula. En aquel entonces nos remontamos 22 años atrás, no teníamos la tecnología que hoy día tenemos para poder tener algunas ubicaciones, y es que en aquel entonces los teléfonos celulares eran todavía pocos, el sistema no es igual que hoy día, entonces no teníamos manera de rastrear. Entonces, todo lo que nosotros hacíamos era rastrear las llamadas a sus parientes, que en aquel entonces eran línea baja y algunos celulares. Y otro impedimento era que en aquel entonces también tenía parientes políticos y todos nuestros movimientos se sabía, porque nosotros teníamos que reportarnos todas las mañanas en aquel entonces al ministro Fioroto, ¿verdad? Y todo se sabía lo que nosotros hacíamos. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente, Oscar. Nosotros habíamos hecho un trabajo investigativo a lo largo de estos 22 años y en algún momento nosotros cargamos en el sistema las huellas de Freddy. Eso había hecho el comisario David Domínguez. Por eso es que en el sistema aparece realmente la coincidencia, porque nosotros habíamos cargado intencionalmente de esas fichas al sistema API, sin que él haya pisado la cárcel, justamente para poder facilitar en algún control de que se les pueda detener, como en este caso. A ver, ese dato que estás dando es muy importante, porque recién el compañero Diego Casal mencionaba ese punto como un elemento raro dentro de la investigación. Decía él que en el 2009 recién aparece, 2009-2010, el sistema AFI. Por ende, en principio decían que no iban a tener en el sistema sus huellas dactilares, ya que este episodio se dio en el 2004. Sí. Pero si podés relatarnos de nuevo cómo cargaron en el sistema y qué pasó con lo de la cárcel que decía, comisario. Sí, se cargó en el sistema a raíz de que en varias oportunidades habían sospechosos que iban cayendo, y se cargó en el sistema con los documentos que había en identificaciones. Entonces, si en algún momento nosotros capturamos a una persona así, estaba cargado en el sistema con las huellas dactilares anteriores, para comparar. Correcto. Cuando mencionabas al inicio cómo dieron con las prendas, primero fueron a tomar testimonios de vecinos que decían haber visto a alguien con sus características. Se tenía a partir de ahí una especie de identikit de él. Hablaban de una carreta también que había visto la gente de la zona, que supuestamente y fueron hacia el cerro con la carreta o en la carreta, y luego retornó ya él solo. ¿Esas pistas lo llevaron hasta el tercer punto allanado o cómo llegan hasta la casa de este, entiendo que peluquero estabas diciendo, comisario? Bueno, un dato que
que justamente nosotros nos facilitó el hecho, es que Freddy era conocido en el lugar, era conocido por todo el Nuevo Barón. También él era pareja sentimental de la tía de nuestra víctima. Entonces, por eso él tenía esa facilidad, esa familiaridad de acercarse y hablar con ella. Ella tenía una rutina, salía de la escuela, llegaba a la casa de su tía, ella o llevaba mandarina, o llevaba limones, o llevaba otras cosas para vender. Y como era una criatura con su inocencia, a veces de repente pasaba por un vecino que veía a esa hora, qué sé yo, algún programa infantil, ella se quedaba embelesada viendo la tele hasta hora de la tarde. Por eso en un principio se pensaba que estaba en la casa de algún vecino. Sin embargo, en la última casa que ella se le dio, ella nos manifiesta de que le dieron con Freddy Florenciano arribando justamente hacia el Cerro Yaguarón. Y ahí conseguimos por lo menos 4 o 5 testigos más que nos dieron esa misma información, por lo que en una de las declaraciones del testigo también manifiesta que esa persona, que Freddy fue pareja de su tía y que actualmente vivía con un peluquero que era su pareja sentimental en ese momento también. Llegamos a ese lugar, allanamos y encontramos las prendas ensangrentadas de Freddy, y ahí nosotros pudimos corroborar que efectivamente él era el principal sospechoso de este crimen. ¿Y dónde creen estuvo todo este tiempo? Sin renovar la cédula, evidentemente, sin mostrarse mucho, pero 21 años. 21 años, comisario. ¿Qué pistas tenían ustedes o la diversidad de los frentes de búsqueda que tiene realmente la policía hace que no puedan dar con alguien en medio de una tarea investigativa? ¿Sabes por qué no se pudo dar? Y como te dije anteriormente, 22 años atrás la tecnología no era como actualmente. Claro. De donde nosotros hoy día podemos rastrear a través de dónde paga impuestos, de dónde él adquirió un teléfono, dónde adquirió un chip. También nosotros siempre rastreamos los teléfonos de sus familiares, no había ninguna llamada extraña, no había nada. Todo el tiempo esto se estuvo monitoreando. Esta persona se manejaba como un ermitaño, no tenía teléfono celular, no tenía casi contactos, esporádicamente se le veía. Me recuerdo una vez nos fuimos a buscar una zona de Mambay, llegamos en el lugar, encontramos sus familiares, pero no le encontramos a él. Después de ahí nos quedamos internados en una estancia también en la zona del norte, porque había una persona con la misma característica. Aprendimos esa persona no era el mismo. Nos trasladamos hasta el Chaco, en el Chaco también. Eso fue durante 22 años, ahora hemos tenido como 6, 7 detenidos, y eso nos sirvió. En un momento dado dijimos, bueno, vamos a registrar sus huellas que tenemos nosotros documentado en identificación del sistema AFI, para que en algún momento, si es que aparece una persona sin documentos, no es por lo menos un aproximado que él puede ser Freddy Florenciano, porque nunca más renovó su documento obviamente por el hecho de cometió. Y hoy que recién decía el propietario del inquilinato donde él vivía, don Presentado, decía, él se hacía llamar Jorge, y aquí lo conocíamos como Jorge. ¿No tenían ustedes ese dato del nombre o la identidad que utilizaba, la zona en la que se movía? ¿Alguna vez entró al sistema de salud? ¿Algún rastro que haya dejado en algún momento? Nosotros hacíamos un monitoreo permanentemente, tanto en los registros electorales como en todos los sistemas donde se pueda tener algún dato o información de algún ciudadano. Hemos buscado y nunca con esa documentación tomar ningún movimiento. Entonces, ese era el motivo por el cual era difícil rastrear. Y los parientes, sus padres y sus hermanos que vivían en esa época en la zona Tendiapora prácticamente fueron expulsados por los vecinos. Todos miraron a otro lugar, no vivían más en el lugar. Nosotros nos veíamos que la zona de Concepción, la zona de Pedro Juan, siempre le buscamos a esta gente y le encontramos a parientes, pero nunca a él. Incluso llegamos a pensar que estaba en Estados Unidos porque tenía parientes en Estados Unidos y nos venían fotografías desde ahí de una persona que le parecía, incluso con colegas, ustedes que nos acercaban a nosotros fotografías y eso, y nunca pudimos dar con él, Santiago. Estas prendas que ustedes encontraron en la casa del peluquero, ¿fueron sometidas a algún estudio que podría permitir hoy
cruzar eventualmente aquel registro, si es que quedó, no sé si es que eso es posible, comisario, pregunto, con alguna muestra que se pueda tomar hoy a este hombre? Yo te hablo de que simplemente una ropa interior ensangrentada, color azul, que habíamos levantado, y eso llevó el departamento de criminalística. Y aparte de eso, los rastros biológicos que pudo obtener con la autopsia que se le había hecho a la víctima también, todo eso va a servir, Santiago. Ya. Bueno, vamos a ver. Creo que es totalmente confirmado. De él se trata. El parte policial da a conocer su número de cédula. No dice si en el momento de la detención exhibió algún documento. Estuve leyendo el informe que remitieron desde Caaguazú. No dice eso, solamente que dijo llamarse de tal manera. Es muy interesante el relato que hace el comisario, porque Sí. fue el investigador, digamos, uno de ellos. Pero a mí esa duda final me sigue quedando. Si tenemos la capacidad técnica investigativa hoy y de resguardo, sobre todo, que permita cruzar algún elemento, sobre todo por el tiempo que pasó, comisario, y qué elementos hay realmente para acusar a alguien con documentos o con pruebas, que es lo que finalmente va a valer en un juicio, para decir, esta muestra que se tomó hace 21 años es una muestra científicamente cruzable con esta tomada en la actualidad, y se trata de Freddy Antonio Florenciano. Esa es mi duda sobre todo. La policía tiene suficiente capacidad en cuanto a personal y tecnología hoy día para poder demostrar eso. A mí no me cabe la menor duda de que se va a demostrar técnica y científicamente de que Freddy es el autor de ese crimen. Otro punto, Santiago, en cuanto a lo que se hablaba de carreta, es una confusión a raíz de que los camiones que transportaban las bananas iban en carretas. Ese fue su móvil de fuga desde Asunción, desde el mercado de abajo hasta Tendiaporán en aquel entonces.